En este video vamos a continuar con el módulo de Fluent. Entonces, para nosotros inicializar Fluent como tal, tenemos que hacer clic acá en Setup. Entonces, lo primero que nos aparece es esta ventana donde, según la simulación que estemos haciendo en 2 o 3 dimensiones, podemos seleccionar estas opciones. Acá por defecto, él no nos permite seleccionar eh, alguna de las opciones porque él por defecto ya la tomó de lo que viene del módulo de mallado, ¿cierto? Entonces, aquí también adicionalmente podemos definir cuántos procesadores queremos de nuestro computador. Tenemos que saber cuántos procesadores tenemos y de acuerdo a eso, pues vamos sumando el número de procesadores, ¿cierto? Pero eso depende de la costo computacional que tenga nuestra simulación. Si es una simulación sencilla, solo podemos usar un procesador y va a correr sin problemas. Y si es una simulación mucho más robusta, pues vamos a necesitar más procesadores. Vamos a decirle en Start para que nos abra pues propiamente la interfaz de Fluent como tal. Bueno, ya una vez cuando se abre la interfaz de Fluent como tal, pues tenemos una interfaz como esta, ¿cierto? Donde, pues obviamente en esta imagen de acá de la derecha vamos a ver nuestra, digamos, simulación, pero aquí en la izquierda vamos a tener todas las opciones con las que nosotros vamos a estar trabajando, ¿cierto? ¿Y cómo definimos una simulación? Pues básicamente nos vamos a ir por cada una de estas eh, opciones que tenemos acá a la izquierda y vamos definiéndola como tal hasta llegar a esta opción que se llama Run Calculation, donde ya ponemos la simulación a correr. Entonces vamos a ir una por una explicando lo más importante para las simulaciones que nos corresponden. Entonces el primer módulo es el módulo de General, donde en General nosotros podemos, entre otras, definir, por ejemplo, escalar la malla. Si de pronto la malla nos quedó en unas dimensiones diferentes, la podemos escalar, mostrarla, cambiar las unidades con las que estemos trabajando. También, por ejemplo, podemos definir si es una simulación basada en presión, es decir, incompresible o basada en densidad, entonces compresible. En tiempo, que sea una simulación en estado estacionario o una simulación en estado transitorio. Y eso sería todo. En este caso, vamos a hacer una simulación incompresible y en estado estacionario. Luego seguimos con la segunda parte, que es la parte de los modelos. En la parte de los modelos nosotros podemos definir si es un flujo multifásico, es decir, digamos tenemos por ejemplo aire y agua a la vez o aceite y agua, ¿cierto? Pero si no es multifásico, pues obviamente no es necesario actualizarlo. Mm, Adicionalmente, adicionalmente, también podemos tener actividad de la ecuación de energía si tenemos una simulación en estado, pues con un problema de, por ejemplo, de calor como tal, una temperatura que sea relevante. Si no es relevante, pues la podemos tener apagada. Luego, eh, las ecuaciones de turbulencia que tienen que ver con si tenemos simulaciones altos números de Reynolds. Entonces podemos definir algún modelo de turbulencia ahí. Ahí vamos a definir, por ejemplo, SS, T, kappa, omega por defecto. Y bueno, tenemos otra serie, pero de opciones que podemos trabajar diferentes modelos. En este caso lo vamos a dejar así por defecto. Luego seguimos a la parte de materiales. En la parte de materiales, por lo general, pues uno define con qué material trabajar, ¿cierto? Puedes trabajar hasta con un fluido o con un sólido. En este caso, pues él por defecto siempre trata el fluido a trabajar para todo el dominio que estamos trabajando, pero también podemos, por ejemplo, incluir nuevos materiales, ¿cierto? Si hacemos doble clic ahí en Air, podemos irnos acá a la base de datos de Fluent y podemos agregar otros materiales. Por ejemplo, podemos agregar acetano, acetileno, o también, por ejemplo, podemos agregar vapor de agua o agua líquida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar agua líquida y le vamos a decir copiar para que nos quede, pues, digamos, cargada. Si ustedes se fijan, cuando le dijimos copiar, ¿cierto? Cuando hicimos clic acá en copiar, lo que pasó es que aquí en la izquierda ya se agregó. Es decir, que para nosotros poder definir en esta simulación con qué material tenemos que trabajar, primero tenemos que cargar de la base de datos el material con el que vamos a trabajar. También podemos llegar acá y modificar los valores, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos acá otro valor, también lo podríamos trabajar sin problema. Le decimos change create y nos deja actualizados esos valores. Pues en este caso, pues digamos no lo vamos a cambiar, le decimos close, pero ya sabemos que están cargados.
Seguimos hacia abajo. Aquí en la parte de Cells on Condition es muy importante esta opción porque aquí es donde definimos nosotros con qué material vamos a trabajar, ¿cierto? En este caso, pues, estamos trabajando con un fluido y miren que nos permite trabajar con estos dos fluidos. Podemos trabajar con agua o trabajar con aire, que fueron los que nosotros estuvimos cargando acá, ¿cierto? Son los mismos que me aparecen, pero realmente el hecho de cargarlos no significa que ya la simulación por defecto los tenga cargados, sino que tenemos que ponerlos desde acá. En este caso vamos a decir que todo nuestro volumen de control va a trabajar con agua. Le decimos OK y vamos a continuar hacia abajo. Ya, entonces vamos eh, comprimiendo estas opciones, vámonos a Boundary Condition. En Boundary Condition, condiciones de frontera, pues es lo más importante de nuestra simulación. Y aquí entonces es donde nosotros definimos eh, cuáles son los valores de cada una de nuestras condiciones de frontera. Entonces tenemos varias opciones. Tenemos inlet, tenemos que corresponde obviamente a la frontera que definimos en la entrada. Tenemos internal, interior, que son los elementos del interior que no corresponden a ninguna frontera. Tenemos outlet, que va a ser las condiciones de salida. Y tenemos wall, que como se fijan vamos a tener dos. Una que se refiere a estas condiciones de pared, las wall, ¿cierto? Y la que es cylinder, pues corresponde a esta condición sobre el cilindro común. Esas son las condiciones que, por defecto, si nosotros definimos el nombre, él ya las toma como una condición como tal. Nosotros definimos velocity inlet, él ya entiende que es un inlet y lo pone como una condición de entrada. Pressure outlet, lo definimos como pressure outlet, ella lo interpreta como una condición de salida. Wall lo interpreta como un wall y cylinder, por defecto, si él no encuentra ese nombre en su base de datos, él inmediatamente lo define como una presión de salida. Vamos a ir entonces para Velocity Inlet y nos aparece esta ventana. En esta ventana nosotros definimos cuáles son esas condiciones, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una simulación donde esa condición de entrada va a ser una velocidad muy bajita. Vamos a definir un valor bien bajito. Vamos a definir, por ejemplo, una velocidad de 0, a ver, bueno, no tan bajita, definimos 0.1. A ver, porque, a ver, definimos así, 0.5, 0.05, vamos a definir ese valor. Y le decimos OK. Listo. Pressure outlet, no hay que definir nada, él por defecto tiene una condición igual a 0, ¿cierto? Esa no la vamos a tocar. Interior no hay mucho que decir porque básicamente es una condición que se define para los elementos del interior. En wall nosotros podríamos definir una condición en particular, por ejemplo, si queremos cambiarle la rugosidad a las superficies, podríamos cambiar. Listo, eso es todo por la parte de Boundary Condition. Mesh Interface, no necesitamos trabajar con este módulo en las simulaciones que nos corresponde. Mallas dinámicas tampoco, algún objeto no se está moviendo dentro del interior de la malla. Eh, Valores de referencia podríamos tenerlos en cuenta porque nos ayudan a definir cuáles son esas condiciones con las que vamos a calcular los valores adimensionales, pero pues, por ahora los podemos dejar así. Marcos de referencia no los vamos a tocar. Name expression, esto nos ayuda, por ejemplo, a definir unas ecuaciones que van a gobernar lo que está sucediendo, pero en este caso tampoco nos corresponde. Listo, seguimos para esta parte. Métodos, esto nos define cómo se va a solucionar el problema, con qué nivel de precisión se van a solucionar, por defecto los vamos a dejar así. Controls también son valores que se llaman valores de relajación, que nos ayudan a que, como es un método numérico como tal, los cambios de una iteración a otra no sean muy bruscos y la solución no se nos desestabilice, pues aquí podríamos controlar esos valores, ¿cierto? Pero digamos, lo vamos a dar así por defecto. Reports definition, nosotros acá, por ejemplo, podemos crear alguna variable que queramos monitorear. Por ejemplo, vamos a crear una variable, por ejemplo, para monitorear el torque. Pero también podemos generar otras variables que nos permitan, por ejemplo, monitorear una temperatura. Ahorita vamos a mirar eso, por ejemplo. Vamos a poner una variable que nos ponga a monitorear, por ejemplo, el arrastre, ¿cierto? Entonces vamos acá, force report drag, ¿cierto? Acá podemos y tenemos la opción, nos genera esta ventana que podemos monitorear
el coeficiente de arrastre o la fuerza de arrastre. Luego definimos dónde la queremos monitorear. La queremos monitorear sobre el cilindro. Vamos a definir acá un nombre diferente, drag M, ¿cierto? Garantizamos de que sí sea en la dirección X, ¿cierto? Que es nuestro sistema coordenado. Le vamos a decir que nos lo vaya mostrando en medida que van pasando las iteraciones. Ya vamos a ver eso. Y le decimos OK. Listo. Eso sería todo. Por aquí entonces ya podemos dejarlo por defecto. Si se fijan, entonces aquí tenemos ya ese que acabamos de crear y vamos aquí enseguida. Aquí en la parte de monitores podemos varias opciones. Tenemos primero lo que son los residuales. Los residuales eh, nos dicen cuál es ese nivel de precisión que necesitamos en nuestro método numérico. Como vamos a ver unas gráficas que lo que van a estar monitoreando es cómo cambia los valores de un paso una iteración a otra, ¿cierto? Y van calculando esa diferencia. Hasta que esa diferencia sea menor a 10 a la menos 3 o a 0.001, pues él no va a parar la simulación, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar eso, que él solo llega hasta 10 a la menos 3. Cuando ya todos estos monitores lleguen a 10 a la menos 3, si es que llegan, pues entonces él para la simulación ahí. Porque dice, ya cumplí con el requerimiento que usted me pidió. Listo. Aquí tenemos report files, no los vamos a considerar. Report plots es básicamente lo que acabamos de crear acá. Listo, eso sería todo. Entonces, para nosotros comenzar la simulación, vamos a irnos acá a Initialization, ¿cierto? Y le vamos a hacer clic acá, Inicializar. Es decir, como método numérico, él tiene que saber desde dónde va a partir para comenzar a hacer la simulación. Entonces nos paramos acá en Initialization, Hybrid Initialization y le decimos Initialize. Listo, eso sería todo. Nos vamos entonces acá a Calculation Activities, son operaciones que podríamos también definir, pero no las vamos a tener en cuenta en este caso. Vamos a Run Calculation y le decimos aquí el número de iteraciones. Podemos ponerle, por ejemplo, unas 300 iteraciones y le decimos calcular. Listo. Entonces, miren acá lo que está pasando. Acá me está monitoreando con la medida que van pasando las iteraciones, cómo va variando el arrastre. Entonces, miremos. Aquí ya terminó la simulación. Miremos, por ejemplo, que se llegó a un valor estacionario como tal, ¿cierto? Entonces, vamos a parar el video por acá y en el siguiente video vamos a estar hablando de algunos otros elementos importantes sobre esta simulación.